Vamos a hablar hoy de lo que llamamos el vino nuevo. El vino nuevo, y vamos a utilizar unos versículos de la Biblia que están en Mateo 9, del 14 en adelante. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló del vino nuevo? ¿Verdad? ¿Qué representa esto? Y Mateo 9, 14 al 17, es una pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista, que fue el que identificó, vino a abrirle camino al Señor, identificó a Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, a decir que ese era el Mesías que los judíos habían estado esperando. Es verdad que no le creyeron, pero él cumplió su misión. Muy pocos le creyeron eso, pero él cumplió su misión de anunciar. Y algunos sí creyeron, ¿verdad?, que ese era el Mesías. Mateo 9, del 14 al 17, dice así, nos ponemos de pie y leemos la Escritura. Dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús está hablando de él mismo, ¿verdad? Ellos están conmigo, uno ayuna para Dios, pero Dios anda con ellos para arriba y para abajo. Ellos entonces, algún día yo me voy. Y entonces la iglesia empezarán a ayunarán. Pero ahora hay fiesta entre ellos porque pues el esposo está aquí con ellos, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo. Nadie, dice Jesús, mira la enseñanza que es el centro del mensaje de hoy. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, pedimos iluminación para ver lo que Jesús estaba diciendo, entenderlo, Señor. Entenderlo. Te pedimos iluminación, ayuda de tu Espíritu Santo para que pueda ser proclamada la palabra fielmente según la intención con que fue escrita y la intención tuya para este día. Habla al corazón del que todavía no ha entregado ese corazón a ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse. Los discípulos de Juan vienen con un modelo, eran gente judía, ¿verdad? Todo el principio del ministerio de Jesús, incluyendo después que vino la muerte y resurrección de Cristo, la primera iglesia fue una iglesia judía. La conversión que hubo en la primera predicación que dio el apóstol Pedro después del día de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo allí en un aposento alto, fue a una multitud que estaba allí por una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después del día que mataron a Cristo, era la Pascua, se celebraba el día de Pentecostés. Pente viene de 50, de 5, ¿verdad? 50 días. La fiesta de 50 días. Y en esa fiesta de Pentecostés se celebraba las primicias de la cosecha. Por siglos los hebreos, según mandato del antiguo pacto, estaban celebrando ese inicio de la cosecha. Cuando las siembras de ellos principales empezaban a dar fruto, se celebraba esa gracia de Dios con una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y entonces esa cultura hebrea era la cultura que ellos conocían. Los que vinieron a hablar con Jesús eran hebreos que eran discípulos de Juan, ¿verdad? Ellos no eran discípulos de Cristo. Ellos todavía no entendían el proceso de salvación. De hecho, los discípulos que andaban con Jesús,
demostraron muchas veces que ellos no entendían. Por ejemplo, trataron de convencerlo para que no fuera a la cruz. Porque ellos no sabían, no se daban cuenta que sin cruz no había salvación. Que era necesario que alguien tomara nuestro lugar y pagara el precio de nuestra culpa. Pero si no hubiera muerte, no hubiera habido muerte, no habría salvación tampoco. O sea que era necesario la muerte de Cristo. Él vino para eso, sabía que venía para eso, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, ellos no lo entendían. Señor, no permita que te, dijo Pedro inclusive, no permita que te hagan esto. No permita que te maten. O sea, tú eres bueno, nosotros te queremos mucho. No queremos que te pase nada, ¿ves? Fíjate cómo estaban pensando, no en el plan de Dios, sino en sus propios sentimientos o en su propia tradición. En el caso de los discípulos de Juan, que eran judíos, estaban aferrados a una tradición que venía por siglos y siglos. ¿De qué? Una tradición de sacrificio, de cumplir con reglamentos. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la manera de agradar a Dios era cumpliendo leyes y reglamentos. Ellos pensaban que cuando tú guardabas el sábado, si tú eras circuncidado desde pequeño, ¿verdad? Si tú, como eran los hebreos, si te presentaban al Señor a los 12 años, como era la costumbre hebrea, si tú entonces no comías ciertas comidas, si tú guardabas el sábado, si tú guardabas la fiesta esa que mandaban los hebreos, si tú ibas a la sinagoga regularmente, si dabas diezmos de lo que ganabas, regla. Entonces cuando tú hacías todas esas cosas, tú te considerabas justo. Eso produjo una desviación de lo que iba a ser la intención de Dios y una desfiguración de la parte espiritual de la salvación. Y produjo mucho orgullo espiritual, mucho legalismo, mucha falta de compasión hacia los que no vivían de esa manera. Desprecio hacia el pecador, no compasión, no una mano de misericordia para ayudar a levantarse, sino tú no eres como yo. Y daban el diezmo y esperaban que el templo estuviera lleno y empezaban a echar las monedas bien duro, ¿ver? Para que todo el mundo viera que estaba diezmando. El hermano tal diezma. Y dice, ese diezmo, dice, es hecho para ser visto por los hombres. Dice Jesús. Y ya tienen su recompensa, que es que los hombres los alaban, pero delante del cielo no tienen recompensa. Y dice entonces Jesús, la que hagas para Dios, no lo hagas para ser visto por la gente. Hazlo de corazón, hazlo para Dios, hazlo en secreto, dice. Y Dios te recompensará en público. Establece que tu fe sea una fe de relación, de sinceridad, como un niño, como dijo Jesús, y que no sea una fe religiosa, artificial. Porque ese tipo de relación, a Dios no le interesa eso. Entonces, es esa gente la que se acerca, aunque eran discípulos de Juan, que había anunciado a Cristo, era un hombre, un profeta. Sin embargo, ellos no entendían todavía quién era Jesús y ellos estaban ligados, inclusive el mismo Juan, a la vida esa austera de una lucha, de una cosa de obras. Yo me tengo que ganar el cielo, yo me lo gano. ¿Cómo? Con mi obra, con mi cumplimiento de la ley, del Torah, de la ley, ¿verdad? Entonces, es mi tarea salvarme. Todo está centralizado en la persona humana. Y eso produce mucho orgullo espiritual. Aquella gente estaba lleno de orgullo espiritual. Todavía, cuando la iglesia es una iglesia que predica la salvación por las obras, y entonces entra básicamente un pensamiento farisaico en este tiempo, que están por ahí por montones, la gente está llena de orgullo espiritual. Desprecian a los demás, son artificiales, tienen que tener cara de ungido, uno pone una cara especial. ¿Verdad? La gente, usted pone, nosotros los humanos tenemos una tremenda facilidad para poner cara de circunstancia. Usted va a un funeral, ni conoce al muerto. Pero cuando usted entra por la puerta, cualquiera cree que usted ha perdido a un ser querido, pero usted tiene una cara de muerto también, que Dios se la bendiga. Porque esa es la cara de funeral. Usted tiene su cara de funeral. Si usted se dedica a vender y eso, usted tiene que tener cara
de triunfo, de éxito, de convicción, de que usted, el producto que usted vende, eso es, usted ya le enseñan en eso, los que se dedican a enseñarlo, cómo usted ser comunicador, le llaman, un buen comunicador, para que las personas crean que ese es el mejor seguro del mundo, el mejor auto del mundo, y esto y eso. Hay una cara que usted pone para eso. Usted tiene cara para todo. Y hay cara de santo también. Usted viene enredado con la mujer en el carro. Y cuando va a entrar por las puertas de la iglesia, la agarra del bracito, cariñito. Cara de santo. Hay cara de santo, cara de funeral. Cuando usted quiere que le cojan pena, pone cara de pena, cara de enfermo. Hay gente que son unos expertos en eso, para lograr la atención de la gente. Entonces, nosotros somos expertos. Y aquella gente había desarrollado, tenían 2 doctorados en eso. En aparecer, en vivir esa vida y hacerle saber a todo el mundo que esa es la vida que ellos vivían. Esa era la manera de vivir del pueblo hebreo. Cuando los discípulos de Juan ven que los que andan con Jesús, y Jesús pues están contentos, una vida normal, y vamos a comer un corderito con esto, y comían. Jesús ayunó cuando tuvo que ayunar, porque era otro ayuno diferente. Es el ayuno ordenado por Dios. Es el ayuno con un propósito espiritual. Dice que cuando iba a escoger a sus discípulos, pasó la noche orando. Pues tienes que escoger. El padre le tenía que decir, es aquel, es aquel, es aquel, es aquel, y necesito un traidor en el grupo, porque estaba profetizado que lo iban a traicionar. Mira, aquel sinvergüenza que allí yo quiero que me lo cojas también, que se llamaba Judas. Judas no fue una casualidad. No fue que Cristo se equivocó. El Antiguo Testamento profetizaba que uno de los de él lo iba a entregar. Así que entre los que escogía tenía que haber un sinvergüenza allí, un traidor. Así es. Entonces, la gente que se acerca a Jesús en ese momento tiene un estereotipo de lo que es la religión. ¿Verdad? Él estaban rodeados de profesionales de la religión. ¿Y cómo se desarrollan los profesionales de la religión? Bueno, todas las religiones en su origen tienen los especialistas de la religión. Aún la gente de Babilonia, la gente tenían los sacerdotes. Los hebreos, los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, esa gente eran ¿verdad? Los rabíes, los maestros, eran la gente que eran los que sabían. El pueblo iba allí a que ellos ministraran. El pueblo no podía entrar allá, ellos podían a ministrar. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo, que es el lugar santísimo, está representado aquí por esta llama, ¿verdad? Esto era en el desierto, había una cortina aquí. Aquí adentro solamente el sumo sacerdote. Aquí podían entrar los demás sacerdotes, pero aquí el sumo sacerdote con la sangre de un cordero. Si no, no podía entrar ahí, porque representaba a Cristo esa sangre, y el cordero representaba a Jesús. Y es con la sangre que podemos entrar a la presencia de Dios, con la sangre de Jesús, del cordero. Eso era simbólico. Pero eran profesionales, era gente que el pueblo no estaba a cargo del trabajo de la iglesia, de lo que era la iglesia de aquel tiempo. Cuando vemos al Imperio Romano, que era la otra parte que era la influencia de esa área de Israel, eran hebreos bajo el dominio romano. Así que eran 2 y eran sumamente sacerdotales. Los romanos tenían sus dioses, muchos, y eran los sacerdotes del templo los que ministraban. Por todas partes habían profesionales de la religión. Entonces, esa gente dictaba y decía lo que había que hacer para tratar de ganar las bendiciones, fueran los dioses paganos o los que creían en el Dios verdadero como los judíos, cómo ser agradable a Dios. Y entonces ahí establecían unos pasos y unas cosas. De momento vienen los discípulos de Juan y le preguntan a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos, los hebreos, ¿verdad?
los religiosos hebreos, ¿por qué ustedes no ayunan? Y Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre vosotros, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y estaba hablando de que él estaba allí, pero que él iba a morir y que iba a ser levantado Jesús, y entonces la iglesia iba a quedar con el cuidado del Espíritu Santo, pero sin la presencia física de Jesucristo. Está hablando de eso. Entonces dice estas palabras, y aquí empezamos la parte doctrinal. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesucristo empieza a introducir el conflicto que hay entre lo que Él trae, que se llama el nuevo pacto, y lo que existía, que se llama el antiguo pacto, que no son complementarios, son antagónicos. No pueden ser la salvación. Si es por gracia, dice la Biblia, ya no es por obras, y si es por obras, ya no es por gracia. O es por obras, porque yo hago aquello, hago lo otro, no hago esto, no hago lo otro, o es por gracia, que es un regalo de Dios, y la salvación en el nuevo pacto está en una persona, y esa persona no soy yo. Esa persona se llama Jesucristo. Es por medio de la fe, no por obras, dice la Biblia. Entonces, cuando yo reconozco mi condición de pecador, y aquel que llevó mis pecados en la cruz, yo le entrego mi vida, le entrego mis pecados, le pido perdón, le doy mi corazón, hay una transferencia que en la Biblia se llama justificación. Yo soy justificado. La palabra justificado no es lo mismo que la palabra justo. Cuando una persona es justo, es que inherentemente esa persona no tiene pecado. Cuando una persona es justificado, es que es declarado justo. No es lo mismo ser declarado justo que ser justo. La Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú eres justificado. Quiere decir que hay una transferencia. La espiritualidad se te es dada, la posición, ¿verdad? La vida de Cristo es transferida a ti, porque creíste en Él, para eso Él vino, le diste tus pecados, le diste tu corazón, y tus pecados le son transferidos a Él, que es el que tiene poder para perdonar. De tal manera que ya tú pasas, el nuevo pacto es un pacto de ciudadanía, de adopción. No es un pacto de obras, es un pacto de ciudadanía, de adopción. La Biblia dice que somos adoptados en la familia de Dios, como hijos. Y los hijos tienen una posición que unos se pueden portar bien y otros no tan bien, y esto es pero son hijos. O sea, son hijos. Tienen herencia. ¿Por qué? Porque tienen la posición de hijos. Y la Biblia dice que somos adoptados en la familia de Dios. Y por lo tanto tenemos herencia, tenemos una naturaleza nueva, ¿verdad? Tenemos entonces una ciudadanía celestial. Una ciudadanía. Es como cuando usted tiene una ciudadanía de un país, porque usted nació ahí. Usted no se portó bien o se portó peor, o es un ciudadano ejemplar, pero es ciudadano del país, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo de Cristo hay gente en las iglesias hay gente que no son convertidos. Esos no son hijos de Dios. Porque por ser bautista nadie se salva, ni católico, ni pentecostal, ¿verdad? Si usted no le ha dado su corazón a Cristo, la religión no puede salvar, porque si la religión hubiera podido salvar, ¿para qué el sufrimiento de Jesús? Si religión había ya. Y la religión que había creía en Jehová, el mismo Dios que creemos los cristianos, es el mismo Dios. Si la religión hubiera podido salvar, había ya una que creía en el Dios verdadero. Porque tiene que venir un Mesías. Porque la religión no puede salvar, por cuanto el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y ese abismo no lo puede brincar la religión. Tuvo que poner el puente Jesús cuando dio su vida y tomó nuestro lugar en la cruz. Así que entonces ellos se acercan a Jesucristo. Jesucristo le dice lo del paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel tiempo no había la tela. Acuérdense que no estamos hablando de tela sintética, que no existía para aquel tiempo. Tela natural, que era lino, lana y algodón,
que yo no sé ni siquiera que lo había, no creo que lo había para allá, para esa área. Básicamente era lino y lana, ¿verdad? Y alguien haría de eso, de alguna fibra, de una planta. Generalmente, las personas que vivimos en otro tiempo sabemos que la ropa de antes se encogía. Después se inventó un proceso llamado sanforizar la ropa, que la encogían en la ropa, en la fábrica antes de vendérsela a usted. La ropa de algodón que usted compra ahora, la ropa de lino que usted compra, está ya sanforizada. O sea, ya encogió allá lo que iban a coger. Pero en aquel tiempo, cuando yo era muchacho, había una ropa, había una tela que llamaban crepé. Que yo no sé si eso desapareció. Pero que las mujeres salían para el pueblo con una falda por aquí. Caía un aguacero y llegaban con una minifalda a la casa. Lo que está diciendo el Señor aquí es, como en aquel tiempo la tela nueva no se había encogido todavía, tú tomabas se te hacía un agujero en una ropa vieja. Tú le ponías un remiendo de una ropa nueva que compraste, que no había encogido. La cosías chévere. Cuando tú lavabas esa ropa, la tela nueva empezaba a encogerse y empezaba a desgarrar el hilo, porque se ponía chiquita y rompía la costura. Dice, mira la práctica que había. Si vas a remendar un vestido viejo, tú buscabas una tela ya encogida, vieja, y entonces le ponías, y como esa ya había encogido, no se encogía más y no había problema. Lo que está diciendo es, el mensaje del nuevo pacto que yo traigo, esto no tiene que ver con tela. Jesús no estaba poniendo aquí una clase de costura, esto no tiene que ver con eso. Está hablando de una doctrina, una verdad. El mensaje que yo tengo, la nueva dispensación de la gracia, no puede añadirse al viejo traje de la ley, porque chocan. Ustedes no van a entender nunca que la salvación es por gracia, que es por creer en mí, que es por entregarme los pecados, porque ustedes van a seguir insistiendo que es por obras, porque eso es lo que le enseñaron. No van a poder conciliar el nuevo pacto, el vino nuevo, como le llama Jesús más adelante, no lo van a poder conciliar con las enseñanzas de las obras de la ley, porque no fueron diseñadas para trabajar juntas. La ley no puede salvar, porque la ley demanda perfección. Dice la Biblia que fue dada para llevarnos a Cristo. Fueron como un ayo, dice en la Biblia, como el esclavo, que era un ayo que llevaba el niño a la escuela, lo traía, ¿verdad? Hasta que llegó a la mayoría de edad y ya no necesitaba ayo el niño. Pues la ley sirvió y nos dieron los profetas para revelarnos el nuevo pacto, los planes de Dios, todas esas cosas, para que el pueblo hebreo fuera el instrumento para llevar esa verdad de que un Dios, que venía un Mesías y todas esas cosas que está escritas en el antiguo pacto, ¿verdad? Fueron para llevarnos hasta el nuevo pacto. Pero una vez venido el nuevo pacto, una vez venida la gracia, la salvación por Cristo, no podríamos seguir justificándonos por la ley, porque son antagónicos, no son complementarios. O es por gracia, o es por Cristo, o es por guardar reglas, o es por la ley. Y ambas cosas no pueden ser al mismo tiempo. ¿Entiendes? Hay cosas que no pueden ser al mismo tiempo. Hay cosas que son absurdos. Los absurdos no necesitan razonamiento, porque son absurdos. Por ejemplo, ¿qué es un absurdo? Si hay un objeto en el cielo, esto es una, ¿verdad?, que es totalmente destructor, que nada se le resiste y todo lo que encuentra en su camino lo destruye. Nada resiste ese objeto que va. Y hay otro objeto que nada lo destruye, que todo lo resiste. ¿Qué pasa si esos dos objetos chocan? Y mucha gente empieza, bueno, yo creo que gana el que todo lo destruye. No, porque es que eso no tiene contestación. La contestación, ¿sabe cuál es? Eso es un absurdo. No, si hay un objeto que todo lo resiste, no puede haber un objeto que todo lo destruya. Si hay un objeto que todo lo destruye, no puede haber un objeto que todo lo resiste, porque es un absurdo. No pueden existir al mismo tiempo.
Me metí en filosofía, que ahora está más enredado que ahorita. Pero es un absurdo el decir, la salvación es por obras, porque tú hiciste aquello, te circuncidaste, guardaste la ley, guardaste el Torah, y al mismo tiempo es por la gracia de Dios, que es por fe, que no es por obra, porque tú crees. O sea, es que no pueden convivir, lo que le está diciendo Jesucristo, no pueden convivir ambos mensajes. ¿Qué pasa? Que la predicación de muchas iglesias es un injerto entre ley y obra. Porque el nuevo pacto es un misterio que hay que entender. Es por revelación. Y esta gente no lo tenía, y mucha gente todavía no lo tiene. Nos ha provocado muchos problemas como iglesia predicar esto que predicamos, porque hemos sido acusados de que estamos predicando que no hay que obedecer la ley de Dios, que al decir que es por gracia, la gente va a salir de la iglesia a irse a emborrachar y a correr con mujeres y a usar droga, porque es una licencia para pecar. Y eso no es lo que estamos diciendo. El cristiano, si un cristiano ama la verdad, ama la justicia y quiere obedecer a Dios. Lo que pasa es que su salvación no tiene nada que ver con lo que él haga. Tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si fuera con lo que él hizo, la gloria es para él, porque él no es como los demás hombres. Él es tan especial que él no peca nunca. Él es perfecto. Y habría que ver qué tremendo. Si no es así, y reconocemos que todos somos pecadores y que no podemos salvarnos, que no puede ser por obra, recibimos a Cristo arrepentido, le entregamos el corazón, ¿y a quién vamos a aplaudir? Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para quién es la gloria? Para Él. Para Él. Así que el cristianismo y las religiones se han caracterizado por ser clericalistas, con jerarquía, donde el que sabe es el pastor, es el hombre de Dios, él sabe es el sacerdote, sea hebreo, sea católico, sea romano, es especialista en eso, ¿verdad? De hecho, durante una época de la historia, la Edad Media, por ejemplo, se le prohibió a la gente, al pueblo, leer la Biblia, porque eso era para especialistas. Imagínate la hermosa palabra de Dios. Se le prohibió. Y se utilizó el término laico, que el término laico en su origen y en su significado quiere decir ignorante. Estaban los religiosos y los ignorantes. Y se llamó laico. Laico que es ignorante. Entonces, el modelo que tuvo la iglesia al principio se rompió. Donde el Espíritu viene sobre la gente, 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Había allí 11 apóstoles porque ya Judas se había suicidado, ¿verdad? Cristo había muerto, resucitado, y entonces le da la promesa del Espíritu Santo, se reúnen en un aposento alto y se derrama el Espíritu, y ahí comienza la iglesia ese día. Mujeres y hombres. 11 apóstoles y 109 que no eran apóstoles, mujeres y hombres. Y se derrama, y allí sale una iglesia, se le da encomienda dice, y vayan allí, le dijo Jesucristo cuando se les aparece, porque el Espíritu Santo va a venir y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿A quién? Al pueblo, a la gente. Cuando viene el Espíritu, esa gente se tira abajo inmediatamente y la gente dice que están borrachos porque esa experiencia tan tremenda, el comportamiento de ellos era extraño. Inclusive estaban hablando en unas lenguas que cada cual lo entendía en su propio idioma, dice la Biblia. Si tú eras árabe, porque habían judíos árabes que habían vivido allá, pero estaban allí celebrando ese día, habían judíos de diferentes, muchos países del mundo, ¿verdad? Y entonces ellos ya no hablaban hebreo, pero eran judíos de religión y estaban allí celebrando el día de Pentecostés. Y ahí se derrama el Espíritu Santo. Y ellos salen hablando. Y aquel lo oía en su idioma. Y el otro lo oía en su idioma. Y aquel lo oía en su idioma. Y aquel lo oía en su idioma. Un milagro de Dios. Pero entonces la gente los ve. Entonces sí que salieron tambaleándose porque fue la experiencia tan grande, tan gloriosa de que tuvieron ese día. Que dice, ustedes están borrachos, están llenos de mosto. Dijeron. Y empieza a predicar en la iglesia donde, como diseñó el Señor y como dijo ahí mismo en el libro de los Hechos,
cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, después de la experiencia se levanta el apóstol Pedro y dice que estaban, capítulo 2, verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos. O sea, un montón de naciones. Y cada cual lo oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esta gente lo que están es borrachos. Tenían un party ahí arriba, que han bajado para acá, mujeres y hombres, todo el mundo borracho. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. La hora primera en el pueblo hebreo son las 6. Eran las 12 del mediodía. La hora segunda es las 9 y la hora tercera, la hora tercera son las 9 de la mañana. Sí. La hora sexta es el mediodía y la hora novena a las 3 de la tarde. Jesús murió a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y era las 9 de la mañana. Entonces, dice Pedro: mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, se está cumpliendo hoy. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán, ¿verdad? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo ahora termina, está diciendo el Pedro, y se está cumpliendo la profecía del profeta Joel del Antiguo Pacto, que ahora el Espíritu está derramado sobre toda carne, no es sobre especialistas. Yo soy el pastor de la iglesia, pero ustedes son sacerdotes del Señor y ministros del Señor igual que yo, con una diferente posición. Ustedes no son pastores. Algunos otros ministros aquí también, pero el pastor general de la iglesia soy yo. Sí, realmente toda congregación tiene un solo pastor en un sentido, ¿verdad? Pastores asociados, ¿verdad? Pero hay uno que es el que da cuenta, vamos a decir. Pero soy igual que ustedes, el mismo espíritu. Yo tengo mi ministerio y ustedes tienen el de ustedes. Yo soy sacerdote siendo pastoral, yo soy sacerdote y ustedes son sacerdotes cuando predican en su barrio, en su casa, en su familia, en la escuela. Ustedes están ejerciendo su sacerdocio, que es diferente a mi sacerdocio, pero es su sacerdocio. Tienen la misma honra, tienen la misma posición, el mismo espíritu, el mismo Dios, el mismo bautismo, la misma condición de cristianos. La iglesia empieza a cambiar en la historia. Y eso que ocurrió al principio, poco a poco empieza a cambiar, según van pasando el primero, segundo, tercer siglo. Y cuando viene el tercer siglo y el cuarto siglo, y hay un cambio, el emperador Constantino declara al cristianismo la religión oficial del imperio. El cristianismo sale de la persecución, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Aquella de que todo el mundo somos un cuerpo en Cristo, los miembros unos de los otros, y todo el mundo se regaba y hablaba del Señor, que es lo que queremos enseñarle a esta iglesia. Queremos que usted aprenda que usted tiene un llamado de Dios a ser testigo a las naciones. No tiene que ser pastor para eso. Y entonces le empieza a cambiar y empieza a sentarse. Ya no, los cristianos no están en las catacumbas huyendo como fueron esos primeros 3 siglos. Ya no los están matando en los circos romanos, ya no los están clavando en estacas para pegarle fuego. Ahora empiezan a tener afinidad con las autoridades romanas y empieza a cambiar la iglesia de una iglesia perseguida de sacerdotes, y empieza otra vez a jerarquizarse la iglesia.
deja de ser la iglesia primitiva, la iglesia que Dios diseñó, que dice ahí en la profecía que dijo el apóstol Pedro: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mis hijos y mis hijas, no los sacerdotes, no los pastores, mis hijos y mis hijas profetizarán, que decir, hablarán, predicarán la verdad. Entonces muere la espontaneidad de la iglesia y regresamos al clericalismo, que entra en la iglesia evangélica también. La iglesia evangélica típica es una iglesia clericalista, donde el pastor es el hombre de Dios, él es el que le toca hacer las cosas. Si usted, pastor, para que ore por esta persona, vaya para que vea, porque usted es el que tiene poder para poner la mano sobre los enfermos. Ahí está una persona que hay que liberar, que está endemoniada, el pastor que ore por ella. Y la Biblia lo que me dice es que cada creyente que ha recibido el Espíritu Santo tiene el poder de Dios sobre él y autoridad sobre los demonios. Igual. Que usted no es pastor, que yo tengo unos dones especiales, se supone, ¿no? Porque Dios me da unos dones de acuerdo a mi llamado, ¿verdad? Pastor debe tener dones de enseñanza, de predicación, de consejería, de administración, ¿verdad? De consolar. Unas cualidades de recibir instrucción de Dios para transferirla al pueblo, ser un canal, ¿verdad? Unas cosas que Dios le da. Pero Dios le da los dones a usted también para que usted sea sacerdote en su área de llamado, igual que el pastor de la iglesia. Pero eso empieza a cambiar. Se empieza a cambiar. Y la iglesia protestante comienza también con clérigos, que son los que forman la iglesia protestante. Clérigos que no estuvieron de acuerdo con las doctrinas, pero siguieron siendo clericalistas. Entonces, usualmente, en vez de haber un ejército, como aquí que somos casi 3,000 miembros, de personas, y gracias a Dios que aquí tenemos ya, estamos tomando la idea, y tenemos los misioneros urbanos que están reunidos, y tenemos la gente, ¿verdad?, testificando en sus áreas, pero hay un especialista en la iglesia que es el hombre de Dios y es el que hace todo, y a quien le llevan toda la gente para que les ore, les ponga las manos, haga todo, es el que hace todo. Si no predica el pastor, no voy, porque él es el ¿verdad? Si no es el pastor que ora por mí, como si no hubieran orado. Entonces profesionalizamos el ministerio y en vez de acercarnos a la gente, nos alejamos de ellos. ¿Por qué? Porque dejamos de ser como ellos. En vez de mirarnos así, como Dios quiere que nos miremos, empezamos a mirar al líder así, como Dios no quiere que veamos a los líderes. Al único que miramos exaltado es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que tiene que respetar, seguro que sí. Eso también está en la Biblia. Porque uno no es pastor por capricho, es porque Dios lo puso ahí. Y eso, pues usted, una buena... Pero entonces viene la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, la segunda explicación de Jesús dice, versículo 17, así como no ponen remiendo de paño nuevo en vestido viejo, dice el versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Otra vez, el odre viejo representa el antiguo pacto de la ley y los odres nuevos representan lo que Cristo estaba trayendo. Y dice, usted no puede echar el vino nuevo, el nuevo pacto del Espíritu Santo, de la gracia, no lo puede echar en el odre viejo de la ley porque se rompe. ¿Cuál es el ejemplo? El vino es uva. Inevitablemente la uva se convierte en vino. Especialmente en los tiempos en que no había refrigeración ni pasteurización. Nadie podía evitar que la uva se convirtiera en vino, porque la uva ya tiene la levadura en la planta cuando está en el árbol.
los organismos microscópicos que fermentan ya están en la uva. Así que cuando un agricultor de aquel tiempo que sembraba sembraba las uvas, recogía cantidades de jugo de uva, el que no se tomara los primeros 2 o 3 días, el resto de los barriles que recogiera, tenía que guardarlos para que se le convirtieran en vino, porque él no podía evitar que se le convirtieran en vino. No lo podía evitar, no había manera, no había tecnología para hacerlo. Ahora usted puede tener un envase de jugo de uva y no se le convierte en vino, pero era inevitable. Entonces, entre los lugares que utilizaban para envejecer el vino estaban los odres, que eran unas bolsas de cuero, no las pequeñas que usan ahora la gente personales, sino grandes para poner mucha uva, ¿verdad? Y cuando se fermenta la uva, el producto natural de la fermentación es alcohol y dióxido o dióxido de carbono, que es un gas. Y entonces empezaba a inflarse el odre. Ellos le dejaban un espacio para que pasara eso y empezaba a inflarse. Pero como era nuevo, era cuero nuevo, blandito, recién, ¿verdad? Pues el odre tomaba la forma que la fermentación le daba. Si usted buscaba un odre viejo que ya estaba tostado, endurecido por el tiempo, y le echaba vino nuevo, uva, y empezaba la fermentación, cuando la uva empezaba a inflar, ¿qué pasaba con el cuero? Se rompía. ¿Y qué pasaba? Se dañaba el odre y se perdía el vino. Jesús está diciendo, yo traigo el vino nuevo, la predicación del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu Santo como salvación, la salvación por Cristo, lo que es la salvación por gracia. Esto es el vino nuevo. La ley y los estatutos de ustedes, como ustedes se relacionaban con Dios, es el vino viejo. Y este vino nuevo, este mensaje, no cabe en el de ustedes. Son incompatibles. Si creen en lo mío, se rompe lo de usted. Si creen en lo de usted, lo mío no funciona, no sirve. No pueden convivir. O es por obras, o es por gracia. Si es por obras, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Porque obra y gracia no son complementarios, son antagónicos. Gracia quiere decir don inmerecido y gratuito, regalo inmerecido. Obra quiere decir comportamiento que yo hago, cosas que hago que me hacen aceptables a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. O es un don gratuito o me lo tengo que ganar. O depende de mí o depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Si depende de mí, es por obras. Si depende de lo que Cristo hizo en la cruz, es por gracia. Por lo tanto, Jesús le dice, no van a poder meter mi predicación y mi mensaje y mi plan de salvación, no lo van a poder introducir en su vieja religión. Porque no cabe, no puede ser, no funciona, ¿verdad? No sirve. Eso es bien importante entenderlo. Y hay un pasaje en Juan 3:16, que voy a terminar con ese pasaje. Juan 3 del 1 al 16, no es Juan 3:16. Juan 3 del 1 al 16, donde Jesucristo se encuentra con un hombre líder de los judíos. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Otro incidente. Viene un hombre líder, un hombre hebreo, pero principal, de esos bien religiosos, bien cumplidor, y era tan cumplidor que tenía una posición alta en el templo. Dice un principal. Y viene a Jesús de noche, y ocurre una conversación que es bien importante que usted la entienda. Escuche usted que está aquí. Yo quisiera pedirle al Señor en este momento que le ilumine. Usted que ha confiado en su religión, que ha confiado en sus obras, que usted dice, bueno, yo no soy una mala persona, yo le hago un favor a cualquiera, yo, el que tiene, ¿verdad? A veces la gente dice, yo me quito el bocado de la boca mía para dárselo a otro, yo no le digo un vaso de agua a nadie, yo soy un hombre decente, yo soy una mujer decente, yo no soy
un hombre que estoy arrastrado, yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, yo, ¿verdad? A veces usted le predica a una persona y como que dan a entender, bueno, a ti te vino bien la salvación, pero yo no la necesito. Te felicito. Algunos dicen, no sigan eso es bueno. Como diciendo, a ti te hacía falta so bandido, pero a mí no. Y esta conversación ocurre con un hombre ejemplar que creía en Dios, Jehová, el Padre, a quien Jesús llamaba Padre y nosotros llamamos Padre. O sea, no era un ateo, no creía en dioses falsos. Y mira la conversación. Dice así San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier cosa. Para tú llegar ahí tenía que obedecer, tenía que hacer leyes y no podía faltar al templo y tenía que ser bien estricto, ¿verdad? Un principal. Vino Jesús de noche y les dijo, Rabí, quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate que este hombre no era antagónico con Jesús. Él había observado los milagros, las señales que son milagros, y dijo, no, esto no es casualidad, este hombre él dice que viene de arriba y tiene que ser verdad. ¿Verdad? Era un hombre bien intencionado, de hecho, eventualmente se convierte en discípulo de Jesús. Jesús entonces no le contesta esa pregunta, no le contesta, le cambia la conversación, y mira cómo le contesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A un hombre que había vivido, ¿cuánto tendría? Dice él que siendo viejo, ¿cómo siendo viejo? Un hombre tendría ¿cuánto? 70 años, 80. Era un hombre mayor. Había vivido toda su vida bajo las estrictas reglas religiosas. Y a ese hombre Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo está pensando que Jesús le está diciendo, tú tienes que volver a la barriguita de tu mamá, cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, y tu mamá te tiene que volver a dar a luz de nuevo. Pensó eso, porque no entendía el concepto que Jesús le estaba diciendo. Creía que Jesús le estaba hablando de un nacimiento físico. Entonces Jesús le respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús empieza a aclarar, no estoy hablando de un nacimiento carnal, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Dice, lo que es nacido de la carne, como tú naciste la primera vez, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, como te estoy queriendo enseñar. Eran dos dimensiones. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, esto que te voy a revelar es un misterio. Así como esa brisa que te dio, que te movió el pelo a los que tienen pelo, tú no sabes si la semana pasada estaba en República Dominicana, si vino de Nueva Orleans, si hace 6 meses estaba en Egipto, porque eso va dando vuelta por toda la tierra. Tú no sabes para dónde va después que te despeinó. Si de aquí va a salir de Puerto Rico y mañana va a estar enfriando allá en el Polo Sur, o mañana no, porque no corre tan ligero, dentro de unos meses estará por allá, y algún día a lo mejor, o más nunca vuelve a pasar por aquí. Esa misma brisa. Así mismo es nacer del Espíritu. No es comprensible, tiene que ser una revelación. No puedes conocer de dónde viene la brisa ni a dónde va. Tampoco vas a comprender por qué Dios ha establecido un plan de esa manera, donde tú eres salvo por el soplo del Espíritu que Dios hace sobre tu vida cuando tú le entregas el corazón a Cristo. El Espíritu es soplado sobre ti, eres hijo de Dios por cuanto le diste la vida a Cristo. Y esto, Nicodemo, no se puede entender a través de la carne. Y seguimos leyendo. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
todavía no entendía. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Adiós, y ustedes los judíos no saben tanto. ¿Y por qué estás con la boca abierta ahora? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todas las enseñanzas que tú llevas 70, 80 años leyendo? De momento se te cayeron. ¿No eres tú maestro de Israel? ¿Verdad que esto tú no lo conoces, Nicodemo? ¿Verdad que por la ley ¿verdad que ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, ningún doctor de la ley te habló así? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben nuestro testimonio. Si yo les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesucristo se pone a sí mismo, subiendo al cielo, descendiendo del cielo y estando en el cielo. ¿Tú no te das cuenta? En ese mismo verso, nadie subió al cielo, porque él iba a subir al cielo. Él tenía acceso al cielo. Él estaba con el Padre, sino el que descendió del cielo, porque él vino de allá. Él fue enviado por amor a morir. Y el Hijo que está en el cielo, así que estuvo allí y todo el tiempo estuvo allá. Usted sabe lo que pasa con eso, ¿verdad? Eso tiene que ser espiritualmente explicado, ¿verdad? Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tiene nada que ver, Nicodemo, con lo que tú has aprendido. Tiene que ver con uno que va a ser levantado en una cruz. Para que cuando tú mires a ese que fue levantado, le rindas tu corazón a él, tú recibas el perdón, la salvación, al Espíritu Santo. Lo simple, lo sencillo de la salvación a través de una persona, donde tú como un niño le entregas tus pecados, reconoces tu pecado, le pides perdón, abres tu corazón a él, lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. ¿Qué mucho hemos añadido a eso? Como había hecho el pueblo hebreo. Jesús se lo está simplificando. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar y como buen cristiano después Él nos va a guiar y vamos a identificar aquello que Dios no le agrada y un buen cristiano anhela agradar a Dios. Esa es la segunda parte de esta verdad. Pero yo quiero preguntar, ¿aquí habrá alguna persona entre nosotros, para terminar, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo? Es la decisión. Hay una mano que se levanta allí. Dios te bendiga. Ya no me dejó ni terminar. Estaba esperando ya. ¿Verdad? Qué bueno. Hay alguien que ha entendido. Mira, más importante que criar hijos, más importante que tener un hogar, una casa, más importante que tener un trabajo, que estudiar, es salvar el alma. Porque el infierno está lleno de gente, fueron padres responsables, madres responsables, pero como uno no se salva por obras, dice la Biblia, tú no puedes ignorar a Cristo. Pues están llenos el infierno de gente que fueron buenos ciudadanos y todo, pero no tenían a Cristo. Como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. No puedes obviar a Jesús. Imagínate que el Padre hubiera mandado a Cristo a morir en la cruz si no hubiera sido necesario, hubiera sido un abuso del Padre. Entonces yo le podía decir, Padre, pero ¿por qué tú mandaste a morir a Cristo si yo no lo necesitaba? Yo me iba a salvar, pues yo soy bueno. Yo estoy haciendo un llamado a que tú humildemente reconozcas que necesitas un Salvador y le entregues tu vida y tus pecados levantando tu mano al Señor. ¿Hay alguna otra persona que tome esa decisión allí donde está? Que públicamente, como manda la Escritura, dice que no nos avergoncemos del Señor. Públicamente toma esa decisión. Dios bendiga a ese caballero que está allí. Dios bendiga a esa dama que está allí. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está. La decisión más importante de un ser humano. Dios bendiga a aquel caballero que está allí. Dios bendiga. Gloria a Dios por esta gente. Gloria a Dios. Mira, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Llamo por última vez. ¿Hay alguna otra persona que le entrega su vida a Cristo públicamente? Levantando su mano. Voy a terminar el llamado. ¿Hay alguna persona que yo no haya visto que levanta su mano? Hay una dama que levanta su mano por allí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La iglesia de Glenview, no te podemos salvar. Nosotros te presentamos al Salvador. La religión no salva. Venir a la iglesia tampoco. Es un encuentro. La Biblia tiene varias palabras para ese encuentro. Conversión, que quiere decir dar la vuelta, en griego. Dar la espalda y caminar hacia otro lado. Nuevo nacimiento, que quiere decir lo que tienes que nacer de nuevo. Tienes que, ya tú naciste físicamente, te falta nacer espiritualmente. Eso es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Le llama una vida resucitada. ¿Por qué? Porque estabas muerto espiritualmente, recibes la vida otra vez, la vida espiritual que perdimos desde el principio y la recuperas. Tiene muchos nombres, pero todo quiere decir que estás bajo nuevo pacto, que eres hijo de Dios. Termino. Hay alguien que entrega su vida que no lo ha hecho todavía y recibe al Señor como Salvador. Alguien toma esa decisión. Vamos a pedirle a las personas que levantaron la mano, por favor, que pasen por acá. Queremos orar por ustedes. Es importante para nosotros. Es importante que usted nos permita orar por usted. Se están acercando por acá, ¿verdad? Y entonces vamos a gozarnos con ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno por estas vidas. Qué bueno por estas vidas. Ustedes, los que quedamos acá, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. No vamos a hablar aquí ahora porque ellos están orando ahí, pero vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por esta experiencia que nos das. Gracias por estas vidas. Queremos ir con tu paz y tu presencia en nuestros hogares. Señor, eres tan bueno que nos hablas por tu palabra y nos enseñas, Señor. Gracias. Llévanos con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.